Hola, buenas tardes. Soy Julián Sevilla, hematólogo del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, y estoy aquí con vosotros para realizar la Open Class Nuevos enfoques en trombocitopenias hereditarias del diagnóstico al tratamiento. Esta clase trata de actualizar conceptos en torno a las trombopenias hereditarias y resituar este campo en auge en los últimos años, como veremos, en gran medida debido a los hallazgos y a los avances en la biología molecular de este grupo de enfermedades. De manera clásica podríamos hablar de la diferenciación de los megacariocitos como un paso fundamental en la síntesis y en la producción de nuevas plaquetas, y en un segundo paso la maduración de estos megacariocitos para la liberación final de las plaquetas al torrente sanguíneo. Por lo tanto, clásicamente conocíamos estos dos grandes pasos en la síntesis final de las plaquetas como fundamentales, y los pasos a través de ellos de los diferentes estadios de maduración del megacariocito, el megacarioplasto, megacariocito, etcétera, antes de la liberación. Como consecuencia de los avances en el diagnóstico molecular de estas patologías, hemos podido descubrir la gran cantidad de genes implicados en todos estos pasos, y así podemos diferenciar las distintas trombopenias hereditarias o trombopenias como consecuencia de alteraciones en los genes de esta diferenciación y maduración en dos grandes grupos. Un grupo de ellos que se hace referencia a los defectos en la diferenciación del megacariocito. Como veis aquí, lo más clásico, la alteración más conocida son las alteraciones por mutaciones en el gen del MPL, o aquellas relacionadas con la trombopenia con ausencia de radio. Y por otro lado tendríamos todos los defectos de maduración del megacariocito, todos aquellos genes relacionados con trombopatías, trombopenias de carácter familiar. Como podéis ver aquí, son un gran número de ellos, muchos de ellos conocidos desde hace muchísimos años por características de esos hematíes, como el síndrome de las plaquetas grises, etcétera, pero otros que se han reconocido como entidades propias una vez que se ha encontrado el gen responsable y causante de la enfermedad como entidades diferenciadas. Como veis aquí, también podemos ver otro grupo de patologías de trombopenias hereditarias relacionadas con la liberación de las plaquetas, entre ellas una de las más frecuentes, que es la enfermedad relacionada con la alteración de la cadena pesada 9 de la miosina, el MIH9, que como sabéis es una patología conocida desde hace mucho tiempo por las características citomorfológicas de los neutrófilos asociados a esto, pero que ahora ya conocemos mejor y podemos pronosticar mejor su evolución en virtud del conocimiento molecular de la enfermedad. También defectos de la diferenciación. A partir de aquí podemos hablar de diferencias en los fenotipos de expresión de estas enfermedades, y de este modo veremos cómo son bastante heterogéneos. Aunque son defectos de diferenciación del megacariocito conocidos, la alteración del MPL o la trombopenia con ausencia de radio, son entidades absolutamente diferentes, una de ellas con un cuadro sindrómico característico, la ausencia del radio, otra de ellas con un riesgo evolutivo hacia la aplasia medular, incluso alteración de otras series y no solo de la serie megacariocítica. Por lo tanto, aquí podemos ver claramente cómo, a pesar de estar alterados la diferenciación del megacariocito, los fenotipos que encontraremos en nuestros pacientes van a ser fundamentalmente de tres tipos: trombopenias aisladas, o trombopenias asociadas a malformaciones, o patologías con riesgo de evolución hacia otras patologías más severas. En los defectos de maduración del megacariocito nos ocurre lo mismo. Vemos como muchas de estas alteraciones lo que van a conferir son trombocitopenias aisladas, mientras que otras son cuadros sistémicos mucho más complejos, como la alteración del GATA1 o la deleción del 11q23, y otras de ellas son patologías con un riesgo claro de evolución hacia leucemia linfoblástica o hacia otros tipos de neoplasias, como las alteraciones en RANX1, en NKRD26, etc. Es por tanto, en todas ellas, ahora en este caso los defectos de la liberación, una vez más vemos como algunas de ellas confieren solo trombocitopenia, mientras que otras van a tener riesgo evolutivo y otras cuadros sindrómicos asociados con malformaciones.
Por último, hay algunos de estos cuadros que se relacionan con acortamiento de la vida media plaquetaria, en concreto la enfermedad de von Willebrand tipo plaquetario, o otras de ellas que pueden asociar incluso inmunodeficiencia, etcétera, como es el síndrome de Wiskott-Aldrich, en el que a partir de mutaciones en el mismo gen podemos encontrar fenotipos absolutamente diferenciados, desde trombopenias aislados al cuadro florido y típico de síndrome de Wiskott-Aldrich, asociando no solo a trombopenias, sino también la inmunodeficiencia grave y el eczema como tríada clásica. Y por último, sigue habiendo entidades con mecanismo desconocido, con el gen claramente definido, como es las mutaciones en el gen STIM1, que dan lugar al síndrome plaquetario de York o síndrome de Stokes-Morken, que es un cuadro sindrómico muy complejo y que hasta este momento no se sabe muy bien cuál es la fisiopatología detrás de esta mutación. Todo este conocimiento viene desarrollado en los últimos años y se ha expandido de manera exponencial, como veis aquí esta diapositiva, en el trabajo del doctor Bastida, publicado en Seminars of Thrombosis y Hemostasia. Vemos cómo todos aquellos cuadros que podéis ver en la gráfica en verde corresponden a hallazgos que se hicieron en las épocas en que se hacía reconocimiento de los genes por Sanger y estudios funcionales, y el granáteo rojo que veis en los últimos años corresponde ya a estudios de secuenciación masiva o incluso exomas. El conocimiento se está expandiendo en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, de manera exponencial, y cada vez conocemos más genes involucrados en estas patologías, y somos capaces de, a través del conocimiento de estos genes, conocer mejor la fisiopatología de la enfermedad o incluso la fisiopatología de la maduración normal de los megacariocitos. ¿Cuánto de rápido está evolucionando esto? Pues para que os deis cuenta aquí, este es un trabajo concretamente de hace unos días, de diciembre del año 2019, un nuevo factor de transcripción implicado en trombopenia aislada, el IKZF5, es un factor de transcripción en el que se han descrito mutaciones en línea germinal. Las mutaciones en este gen causan trombopenia de variancia autosómica dominante y con pérdida de los alfagránulos en las plaquetas. Sabemos que las alteraciones en este gen se producen en todas las células hematopoyéticas, pero solo se manifiesta desregulación en la citología de la línea megacariocítica. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos en estos pacientes, o dónde surgen aquí las dudas en los pacientes que presentan una trombopenia, en cómo podemos alcanzar el diagnóstico? Bueno, tenemos que tener en cuenta y debemos considerar como sospechoso de trombopenia hereditaria todos aquellos cuadros en que el paciente tiene un entorno familiar con trombopenia, aquellos cuadros que aparece la trombocitopenia desde el nacimiento, que asocian un sangrado excesivo para el recuento plaquetario que tienen, u otras manifestaciones clínicas o malformaciones o dismorfias plaquetarias o de los megacariocitos. Esta última más difícil de evaluar, puesto que son muchas las patologías en que los megacariocitos no son absolutamente normales, no solamente trombopenias, sino síndromes mielodisplásicos, etc. Y así podremos diferenciar este grupo de patologías en 3 grupos fenotípicos característicos, como os decía antes: las trombopenias aisladas, las trombocitopenias asociadas a malformaciones o a otras manifestaciones clínicas, y las trombocitopenias con predisposición a desarrollo de otros síndromes o incluso neoplasias. Pero llegado a este punto, lo que debemos preguntarnos es si es realmente importante alcanzar el diagnóstico de estos pacientes o no. Han sido muchos años de evolución en la medicina en los que estos pacientes se catalogaban de trombopenias. Muchos de ellos se tenían diagnósticos erróneos de trombopenia inmune o de síndromes mielodisplásicos, y parece que ahora, con el boom de las técnicas de biología molecular, queramos poner etiquetas a todas aquellas trombopenias. Bueno, pues básicamente os voy a defender la importancia de alcanzar el diagnóstico en estos 4 puntos. Una de ellas es realizar un pronóstico adecuado en nuestros pacientes, optimizar el tratamiento o, que es otra forma de optimizarlo, evitar tratamientos no necesarios, y por último realizar un adecuado consejo genético. Para realizar el pronóstico, yo creo que el mejor ejemplo son las mutaciones relacionadas con la cadena pesada 9 de la miosina, el MYH9. Las mutaciones en este gen se conocen desde hace mucho tiempo en su relación con la trombocitopenia. Como veis aquí, la proteína tiene esta forma de cola de la proteína y la porción globular o cabeza. Y las mutaciones en distintos lugares del gen se relacionarán con la afectación en cada una de las partes de la proteína. De este modo,
podéis ver cómo las mutaciones en esta región de aquí, muy frecuentes, se relacionarán con trombopenia aislada y afectarán básicamente a la cola de la proteína, pero por otro lado, mutaciones en esta otra zona, y concretamente aquí, donde se centralizan muchas de las mutaciones descritas en la literatura, se van a relacionar con afectación de la zona de la cabeza globular de la proteína. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En estos pacientes desarrollarán más tarde sordera, nefropatía o catarata, es decir, habrá una afectación sistémica no claramente descrita, el por qué en estos pacientes sí que se afecta o por qué se produce la sordera o la nefropatía, pero es evidente que el riesgo evolutivo de estos pacientes hace obligatorio el considerar que podrán tener sordera o alteraciones en el riñón en el futuro. Mientras que los pacientes que presentan mutaciones en esta zona central del gen, dependiendo de la penetrancia, presentarán o no mayor grado de trombopenia, presentarán o no afectación fundamentalmente renal y sordera. Segundo punto, por el que considero que es importante el llegar a alcanzar el diagnóstico molecular, es la optimización del tratamiento. Y esto es un ejemplo muy claro. Estos son 3 familias con trombopenias inicialmente diagnosticadas de trombopenia megacariocítica. Esta primera familia, familia A, es una familia de beduinos con un primer hijo que va a trasplante con el diagnóstico clínico de trombopenia megacariocítica. Se produce un primer trasplante con fallo de injerto. Se realiza un segundo trasplante. Este segundo trasplante se observa cómo las células que se encuentran son células del donante, es decir, no ha habido un fallo de injerto, pero no hay una recuperación de recuentos hematológicos y el paciente finalmente fallece. En esta segunda familia de origen árabe, la historia es muy similar. Hay un primer paciente que realiza un primer trasplante, no hay injerto, se realiza un segundo trasplante, no se consigue injerto, el paciente fallece. Un segundo hermano que tiene el mismo devenir, 2 trasplantes para finalmente fallecer como consecuencia de un fallo de injerto. Y esta tercera familia, en la que este paciente se somete a trasplante, una vez más con el diagnóstico clínico de trombopenia megacariocítica, se produce un fallo de injerto y con el paciente dependiente de transfusiones se amplían los estudios a realizar y se encuentra que la trombopoyetina, no somos capaces de determinar trombopoyetina o sus niveles son extremadamente bajos. Eso hace pensar en que se pueda realizar tratamiento con agonistas del receptor de la trombopoyetina, de hecho inicia tratamiento con uno de ellos, con romiplostin, y el paciente recupera los recuentos como consecuencia de esto. Más tarde se demuestra que lo que tiene el paciente es una mutación en la propia trombopoyetina que la hace disfuncionante y por tanto no hay respuesta, a pesar de que hay un injerto bueno de células del donante, no hay respuesta y no hay proliferación de estas células. Esta primera familia tiene un segundo caso que inicialmente ya se trata con el agonista del receptor de la trombopoyetina, no precisando trasplante. Y la evolución de estos 2 casos la podemos ver en la siguiente diapositiva. Como veis aquí, un paciente se trasplantó, el otro no. Vamos primero con el paciente trasplantado, que sea este paciente de la derecha, en el que veis como el típico perfil de soporte transfusional, las plaquetas suben en virtud de las transfusiones que está recibiendo, exactamente igual los glóbulos rojos, hasta el trasplante. A partir de aquí lo que uno esperaría es un injerto del trasplante y por tanto que aumente los recuentos, pero sin embargo el paciente post-trasplante continúa necesitando soporte transfusional tanto de plaquetas como de hematíes sin recuperación de las cifras de neutrófilos. En la línea discontinua comenzamos tratamiento con romiplostin y se observa cómo el recuento de plaquetas sube, cómo se recuperan las cifras de hemoglobina y ya no precisa mayores transfusiones, cómo incluso los recuentos de neutrófilos y de leucocitos también se elevan. Este es el primer paciente de la familia A, el segundo paciente de la familia A, el que no pasa por trasplante, y cómo vemos cómo los recuentos van cayendo a lo largo de la historia previa a iniciar el tratamiento y cómo una vez que empiezan el tratamiento con romiplostin se recuperan los recuentos tanto de hemoglobina como de plaquetas y el paciente solo con este tratamiento permanece independiente de transfusiones y con recuperación de los recuentos. Es decir, un adecuado diagnóstico de las mutaciones en el gen de la trombopoyetina permiten realizar un tratamiento sustitutivo con agonistas de esta molécula y evitar el trasplante en el que ya habían fallecido varios pacientes previamente por diagnósticos erróneos.
Tercer punto, no sería ya optimizar, o es otra forma de optimizar el tratamiento, es el evitar tratamientos innecesarios. Y para ello, pues, en esta publicación del año 2017 se describen claramente dos casos muy similares. El primero de ellos es un paciente diagnosticado de trombopenia inmune que no tiene respuesta al tratamiento convencional. Como consecuencia de esta pérdida o de no tener respuesta al tratamiento convencional, se reevalúa el caso y en este caso se diagnostica de citopenia refractaria con displasia unilineal de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2008, se le pone tratamiento con 5-azatioprina y hace hasta 12 ciclos de tratamiento, sin respuesta una vez más, y ante la sospecha familiar, porque tiene un padre y un hermano con trombopenia, se realiza el estudio genético diagnosticándose de una alteración en el gen NKRD26. Caso similar, este segundo caso, en que el paciente es diagnosticado de síndrome mielodisplásico inicialmente, se le administra hasta 8 ciclos de 5-azatioprina, el paciente no responde, se reevalúa el caso y este caso es al contrario, se le diagnostica trombopenia inmune y se hace un tratamiento convencional con inmunoglobulinas y metilprednisolona, continúa sin haber respuesta. Y una vez más, como tercer punto, se sospecha el carácter familiar del mismo porque 3 de sus 6 hijos tienen trombopenia y 2 de sus 6 hermanos también la tienen. Y cuando se amplía el estudio genético se demuestra una alteración en el mismo gen. Insisto en el punto 3 de ambos casos, cómo la sospecha familiar no llega por cosas extremadamente raras, sino por una buena historia clínica investigando padre y hermanos en los dos casos y cómo en gran número se pueden demostrar que son pacientes son familias con trombopenia hereditaria. Por lo tanto, volviendo a lo de antes, lo más importante para sospechar una trombocitopenia hereditaria, sin lugar a dudas, va a ser tener una adecuada historia familiar. ¿Qué otras cosas podemos decir de estos pacientes? Pues el carácter o el error diagnóstico es muy frecuente. Se observa cuando se revisan esos casos como hasta un 10% de los pacientes han sido previamente esplenectomizados, puesto que se pensó que era una trombopenia inmune la causa de la trombopenia. Como casi todos los pacientes cuando se revisan han realizado tratamiento con esteroides por este mismo motivo. O otros, incluso como hemos podido ver, han sido diagnosticados de mielodisplasia ya inicialmente o tras la reevaluación de los casos y han llegado incluso a recibir quimioterapia. Por lo tanto, evitar este tipo de tratamientos, desde los más leves, como son los esteroides, hasta los más lesivos, esplenectomía o quimioterapia, es imprescindible y se puede alcanzar con un adecuado diagnóstico genético. Y por último, si tenemos el diagnóstico molecular, podremos realizar un adecuado consejo genético. Y el adecuado consejo genético no solo perseguirá el no tener pacientes con alteraciones al recuento de plaquetas o no tener pacientes con síndromes más complejos, si se trata de familias con síndromes con trombopenias asociados a alteraciones más complejas, sino que podremos realizar un adecuado pronóstico de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, la progresión del fallo medular, de las mutaciones en MPL o en MECOM, la transformación a leucemias agudas del RAN-X1 en la NKRD26 o DTV6, o la sordera nefropatía del MIH9 o la sordera relacionada con el DIAP-H1. Todos estos cuadros, toda la identificación correcta y a través del análisis por biología molecular de todas estas trombopenias nos van a permitir, por tanto, evitar tratamientos innecesarios, adecuar el tratamiento, obtener un adecuado pronóstico y de esta forma hacer un adecuado consejo genético. Como veis, los podemos agrupar todos y cada uno de ellos en estos grupos y de esta manera adecuar la evolución y adecuar la información que damos a estas familias de la mejor manera. Este sería el algoritmo diagnóstico propuesto por el doctor Bastida en la publicación de Seminal Trombosis y Hemostasia el año pasado. Como veis aquí, lo fundamental es una adecuada historia clínica e historia familiar. Es el punto de partida de todas estas trombopenias, debería ser así, o de todas las trombopenias en general. A partir de ahí, tener unos adecuados test de screening de laboratorio que incluirían el recuento de sangre periférica, una adecuada evaluación por hematólogo experto de las extensiones de sangre periférica, el estudio para descartar enfermedad de von Willebrand, estudios básicos de coagulación, agregometría en caso que se pueda realizar o estudios básicos de citometría de flujo permitirían orientar algunas de estas patologías y si estamos sospechando ya una trombocitopenia hereditaria de manera específica, podíamos ir
a paneles de genes en el que estuviese el gen de nuestra sospecha diagnóstica. Si alcanzamos el diagnóstico aquí, pues lo que podríamos aportar además es hacer estudios de laboratorio que aportasen mayor información del cuadro, como serían estudios de citometría más sofisticados, estudios de microscopía electrónica. Y si no tenemos una sospecha diagnóstica clara después de los primeros estudios realizados de laboratorio o no ha tenido rendimiento en nuestro panel diagnóstico, deberíamos plantearnos la posibilidad de hacer secuenciación exómica como forma de alcanzar finalmente el diagnóstico. Si encontramos alteraciones en genes, deberíamos valorar caracterizar funcionalmente esas alteraciones en modelos tubulares o en modelos murinos que nos permitiesen relacionar esa alteración genética encontrada con el cuadro clínico del paciente. Nosotros tenemos alguna experiencia en este tipo de estudios, en el Hospital Niño Jesús y en el seno del grupo de insuficiencias medulares de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. Diseñamos un panel de genes para el diagnóstico no de trombopenias hereditarias, sino de fallos medulares congénitos, que englobaba gran número de genes, como veis aquí, muchos de ellos relacionados con Fanconi, otros con diskeratosis, anemia de Black-Van-Diamond, las trombopenias, etc. Otros de ellos relacionados con síndromes más complejos que podían asociar fallo medular. Me voy a centrar simplemente en 3 parámetros. Uno, el estudio o el análisis un poco de los pacientes que se enviaron con sospecha de trombopenia hereditaria. En 37 pacientes con trombopenia hereditaria, más 6 pacientes más con sospecha de trombopenia megacariocítica congénita. Como veis aquí, el rendimiento diagnóstico fue del 42% del global de los pacientes. La mayoría de las alteraciones encontradas estaban ya descritas previamente, aunque un número importante de ellas no estaban descritas. La mayor parte de ellas eran mutaciones missense y el menor número las nonsense. Si nos ceñimos por cuadros clínicos típicos, en cuanto a la eritroblastopenia, el rendimiento diagnóstico alcanzó casi el 70%, la diskeratosis el 66%, y en el caso de las trombopenias, como veis aquí, estaba algo por debajo del 50%, el 45% en concreto. Estos son los estudios específicos de los pacientes englobados. Se estudiaron 37 pacientes, diagnosticándose 16 de ellos. Se testaron 14 genes en este panel, que los podéis ver aquí. La mayoría de los cuadros eran alteraciones en MIH9, como podéis ver aquí. Dentro de ellas podemos señalar de manera significativa cómo había un paciente de los característicos que van a desarrollar en la evolución sordera y nefropatía, con lo cual era muy importante el haber alcanzado el diagnóstico molecular, y también, como curiosidad, señalar cómo uno de los pacientes que estaba diagnosticado realmente vino con sospecha de trombopenia megacariocítica y sin embargo se diagnosticó anemia de Black-Van-Diamond. Revisando la historia, efectivamente se observaba una anemia moderada en toda la evolución del paciente, en este caso por alteración del RPS-19. Por insistir un poco más en el tipo de diagnóstico molecular, este es un paciente con trombopenia con ausencia del radio, en el que se encontró una mutación, pero en este caso en el gen RBM8A, en homocigosis. Como sabéis, este cuadro se relaciona con mutaciones en este gen en heterocigosis. Nos parecía muy raro que se hubiese heredado en homocigosis sin tener historia previa familiar. Lo que vimos es que había una pérdida de material genético cuando se hacía la secuenciación en torno a este gen. Y cuando estudiamos al paciente por arrays de SNPs, lo que vimos es una pérdida de material genético, es decir, había una delección en torno a este gen en el material del paciente, y eso hacía que uno de los haplotipos no hubiese información. Cuando hicimos el estudio segregado de la familia, observamos cómo la madre era portadora de una delección, el padre tenía una mutación aquí, y por tanto el hijo expresaba esa mutación al haber perdido la información genética proveniente de la madre. En cuanto al rendimiento de nuestro panel, hemos dicho que estaba en torno a un 40% en general en las trombopenias. En este trabajo del doctor Bastida de hace un par de años vemos cómo el rendimiento, cuando se habla de fenotipos bien definidos, está para este grupo en torno a un 80%, pero cuando no es un cuadro clínico bien definido, el rendimiento ronda el 55%. Esto es muy característico de todas las series de estudios moleculares. En cuando tenemos fenotipos característicos, el rendimiento de los paneles y de los estudios moleculares es mucho más alto.
Pero aquí se plantea la pregunta de si debemos alcanzar siempre el diagnóstico molecular o no, y este grupo de investigadores alemanes lo discute en base a cosas que nos podemos plantear todos. La primera de ellas es que el diagnóstico específico en raras ocasiones va a afectar al manejo de estos pacientes. Es una realidad, podremos pronosticar lo que va a ocurrir, pero es muy difícil que podamos adelantar ningún tratamiento en aquellos pacientes con riesgo de desarrollar leucemia o que podamos hacer nada que pueda beneficiar esa evolución. No tanto así cuando hablamos de nefropatías, en que ya se ve cómo el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina puede mejorar en cierto grado la evolución, pero es cierto que en raras ocasiones vamos a conseguir ningún rendimiento de tener estos estudios previamente. Y lo que sí que parece evidente es que antes de iniciar todos estos estudios detallados para identificar la causa de una trombopenia hereditaria, tanto médico como paciente deben aclarar el por qué se está haciendo este estudio y cuáles pueden ser las consecuencias. Y esto es aún de mayor importancia cuando estamos tratando niños, porque en aquellos casos en que se estudian genes asociados con cáncer o malformaciones en otros órganos, la familia debe ser conocedora de que esta información puede aparecer muy pronto, a pesar de que se vayan a desarrollar complicaciones mucho más tarde. Algunas palabras en torno al tratamiento. Básicamente, lo primero es ver cómo el tratamiento se basa en muy distintos factores, desde los tratamientos clásicos hemostáticos, trasplante, tratamiento de complicaciones o finalmente hablaremos algo del uso de agonistas. En cuanto a las trombopenias aisladas, pues lo más habitual es que en caso de sangrado se utilicen agentes hemostáticos, se pueden utilizar antifibrinolíticos, en algunos casos transfusiones de plaquetas. Esto, por supuesto, es extensible a otros tipos de trombopenias en que es probable que necesitemos utilizar algunos de estos abordajes. En cuanto a aquellos con riesgo de evolución a algún cuadro neoplásico mieloide, linfoide o a fallo medular, es evidente que el único tratamiento posible será el trasplante hematopoyético, como ocurre también, por ejemplo, en el síndrome de Wiskott-Aldrich, en el que los casos típicos con inmunodeficiencia solo se solucionarán a través del trasplante hematopoyético. Pero en los últimos años tenemos nuevos tratamientos a nuestro alcance, en concreto los agonistas del receptor de la trombopoyetina, ya sea aquellos que interactúan con el receptor directamente como el romiplastin, como los que interactúan con con la porción intermembrana del receptor, el trombopac o avatrombopac, y ellos podrían utilizarse en todos estos pacientes. El mejor ejemplo son los pacientes con trombopenia megacariocítica de tipo 1, son aquellos que tienen alteraciones en el gen del MPL, mutaciones no sense, es decir, no hay nada de actividad de la proteína. El tipo 2 son aquellas que tienen mutaciones missense, es decir, hay una cierta actividad residual de la proteína. En estos modelos celulares se demuestra cómo el tipo 2 se puede obtener respuesta con agentes transmembrana, con el avatrombopac o con el trombopac, consiguiendo un aumento de expresión de los genes, pero no así con el romiplastin. Es decir, potencialmente el uso de estos agentes transmembrana podría conseguir respuesta en los pacientes en estos tipo 2. Y así, por ejemplo, está descrito cómo el tratamiento con romiplastin en otros pacientes con mutaciones en la trombopoyetina, ya hemos hablado de esos casos anteriores, de esas familias que fallecen los pacientes por trasplante, como el uso de romiplastin consiguió recuperaciones de los recuentos de plaquetas en los pacientes en que se empleó. También se ha utilizado el trombopac en pacientes con Wiskott-Aldrich. En esta publicación se observa cómo 5 de 8 pacientes responden. No son unas respuestas tan claras como ocurre en las trombopenias inmunes. Algunos obtienen beneficio en el recuento, pero no así en la activación de las plaquetas, es decir, las plaquetas siguen siendo claramente disfuncionales, pero sí que es claro y sí que hay publicaciones en que se utiliza el fármaco como puente al trasplante en algunos pacientes. También existen publicaciones del uso del trombopac en trombopenia relacionada con mutaciones en MYH9. Como vemos aquí, los recuentos de plaquetas bajos al inicio siempre se consiguen buenas respuestas al final del tratamiento. En todos plaquetas con los pacientes con recuentos muy bajos se observa cómo las plaquetas pueden ascender. Una vez que se suspende el tratamiento, los recuentos de plaquetas vuelven a disminuir de acuerdo a la pérdida de respuesta con el fármaco. En 5 pacientes tratados para 5 cirugías, el trabajo del 2019 analiza estos cinco pacientes y vemos
como solo uno de los pacientes no responde, es el paciente que presenta sangrado postquirúrgico, el resto de los pacientes sí que responden a dosis altas y durante tiempo mantenido. Es decir, lo que se aconseja es mantener el tratamiento durante al menos 3 semanas antes de la cirugía y por lo menos 1 semana después de la cirugía para evitar complicaciones. También existen publicaciones del uso del Trombopac en embarazadas, del uso del Trombopac en niños que van a cirugía. Es decir, el Revolade se está utilizando en esta patología de manera cada vez más extensa por la buena respuesta del recuento plaquetario. Pues esto es todo lo que quería transmitiros con esta Open Class. Habéis visto la importancia de alcanzar el diagnóstico, la importancia de tener este diagnóstico como puente hacia un mejor tratamiento, evitando tratamientos innecesarios, y cómo el uso de las nuevas moléculas, los nuevos agonistas del receptor de la trombopoietina puede ayudarnos en estos pacientes que hasta este momento lo único que podíamos hacer era utilizar agentes hemostáticos o transfusiones de plaquetas en la manera más clásica. No sé si tenéis algunas preguntas. He visto algunos de los participantes que saludan, algunos de ellos, creo que alguno ya ha tenido algún problema con la recepción del sonido, pero parece que no hay mayor problema. No sé si tenéis alguna pregunta en este momento que podamos discutir. Vamos a esperar un poquito porque hay varios escribiendo. Doctor Fuster pregunta si los corticoides y la gamma-globulina pueden elevar de forma parcial o transitoria los recuentos de plaquetas en estos pacientes. Yo creo que no, creo que es un tratamiento que se utiliza en algunos de ellos o se ha utilizado de manera clásica en algunos de ellos. Es verdad que en algunos de ellos se puede pensar que puede haber algún tipo de respuesta, pero lo cierto es que no se entiende muy bien fisiopatológicamente en absoluto el uso de gamma-globulinas pueda permitir nada, puesto que no hay respuesta, puesto que no hay una base inmunológica, y el uso de los corticoides en algunos casos podría tener alguna respuesta por aquello del estímulo hematopoyético que producen en la médula ósea, pero yo creo que es más bien cuestionable. Sí que es cierto que la gamma-globulina en pacientes concretos en que la etiología no está tan clara, como ocurre en el síndrome de Wiskott-Aldrich, en que hay una base inmunológica probablemente también detrás, pueden ayudar algo, pero lo habitual es que sea una respuesta muy limitada y que sea una respuesta que se pierda muy rápidamente. Bueno, no veo ninguna pregunta más. Muchas gracias a todos aquellos que habéis felicitado. Gracias, doctora Cervera. Gracias, doctora Arteaga. Muy bien, pues tenemos que cortar aquí. Simplemente agradeceros la asistencia a todos y recordar que esto forma parte del máster oficial de oncohematología que dirigirá el doctor Madero y que podréis encontrar en la Universidad Internacional de La Rioja online. Muchas gracias.